Juan Pablo, su invitado. Sí, Julio, pues es un gusto poder saludar a esta hora al vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, quien muy gentilmente nos atiende a esta hora. Señor vicecontralor, buenos días. Buenos días, Juan Pablo. Un saludo muy especial para ti, para toda la amable audiencia, para Julio, para el doctor Casa y, por supuesto, para toda la mesa de trabajo. Vicecontralor, hablemos primero que todo de Edgar Julián Niño, el hoy Contralor Delegado para la Salud, porque usted nos había indicado que él no tenía en el momento del nombramiento ningún tipo de anotación o de sanción, cosa que es cierta. Sin embargo, la W tuvo acceso al informe de auditoría de septiembre del año 2023, en donde luego de una actuación especial de fiscalización sobre el hospital que él gerenciaba, pues hicieron muchos hallazgos, varios fiscales e incluso algunos de carácter penal. ¿Por qué razón se tomó la decisión de revisar y reversar esos hallazgos? Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Creo que después de varias emisiones en las que han tenido suficientes minutos ustedes, sobre todo usted, para dar una opinión sobre estos hechos, no una información, porque si se conduce a un hecho de información tendríamos que partir que el decreto ley 267 en su numeral 12 establece en el artículo 51 que hay una función de revisión extraordinaria que se le asigne al Contralor General para poder hacer revisiones extraordinarias en los casos en los que los sujetos vigilados consideren que se han vulnerado los derechos de ellos en el proceso auditor, ya sea por aplicación de una norma existente, por la no incorporación de una prueba, por la no valoración de unos hechos, y eso es justamente lo que ha ocurrido en la Contraloría, no para este caso. Le voy a dar unos datos para que usted vea que esto que usted está diciendo no es nada extraordinario ni fuera de lo legal. En el año 2002, de 998 actuaciones que se hicieron, 6 informes se revisaron. En el año 2023, de 980 auditorías se revisaron 45. En el año 2024, que es el año pasado, de 1.012 auditorías se revisaron 37. Usted dijo que se le asignaron a otro, claro. Corresponde, si hay una revisión extraordinaria en segunda instancia, asignársela a un equipo diferente para que valore las pruebas y los hechos que bajo el debido proceso y la legítima defensa tiene un derecho el sujeto vigilado de solicitar que se lo haga antes de que pase a una etapa de investigación. Ese informe que usted publicó de 234 páginas, que no está en la página web porque es un informe que no está en firme, que seguramente lo recibió de una fuente, y las fuentes pueden ser diversas, hasta de un funcionario interno de la Contraloría. Nosotros en el mes de diciembre hicimos modificaciones en todas las direcciones de vigilancia fiscal en la Contraloría. Habían directores de vigilancia que tenían 20 y 15 años en el mismo cargo con los mismos sujetos vigilados, ya casi que con una relación no solo profesional sino personal con los sujetos vigilados, y eso se hizo por salud, por sanidad. Pero el informe al que usted no se refiere y no publica, que tiene 424 páginas, que habla de los 3 hallazgos que en segunda instancia yo no ordené, usted lo acaba de decir ahí, que el Contralor ordenó, que no tiene ni una sola prueba para demostrar que yo ordené eso. Yo ordeno la revisión de un informe, pero no la eliminación de los hallazgos, la hace el equipo auditor y el nuevo delegado de otro sector que valora las pruebas que presentan ahí. ¿Y qué ocurre ahí con esos 3 hallazgos? Sí. Pues si hay un hallazgo porque hay una unidad de cuidados intensivos no terminada, y la unidad está terminada porque al momento de la auditoría no estaba terminada la planta eléctrica o otro dispositivo, sí, está terminada, ¿cómo usted quiere que yo mantenga un hallazgo fiscal o la Contraloría lo mantenga si la Contraloría no puede generar, si no existe una prueba material de daño, como lo ha dicho la Honorable Corte Constitucional, claro, no se puede sostener un hallazgo? Entonces, no es preciso que usted diga, porque usted te puede tener una opinión de que yo dije, pero en términos de información, Contralor, usted tiene que seguir a los procedimientos. Entonces, aclaremos Contralor, varias cosas. Primero, perdón, no han tenido suficientes minutos. Con todo gusto, Juan Pablo, lo escucho. Contralor, discúlpeme. Yo dije que usted ordenó hacer la revisión de la auditoría. No lo dijo así, Juan Pablo. Revise el audio que acaba de hacer y dijo otra cosa diferente. Es que yo tengo escrito lo que dije. De decir cosas a medias y no completas ni ceñidas a la norma, que desvirtúa la atención del oyente. Otra cosa es que la revisión de la auditoría, de que es cierto y que no. Otra cosa, señor Contralor, es que la revisión de la auditoría que fue ordenada por usted dio como resultado que le levantaban la mayoría de los hallazgos al hospital que gerenciaba en su momento quien hoy es el Contralor en Salud, delegado para la salud, en su Contraloría.
Pero quiero entonces ir un poco más allá, señor Contralor Zuluaga. Porque es que dentro de los argumentos que expresó en su momento el señor Edgar Julián Niño, siendo gerente del Hospital Universitario de Santander, para solicitar que se realizara esta revisión del informe de actuación especial, y no nos enredaremos en lo que es una actuación especial, pero usted sabe muy bien por qué razón se realizan. Lo que dice él es que los funcionarios que llegaron a hacer la actuación especial de fiscalización, pues deben ser valoradas por un equipo interdisciplinario, por personal diferente al que integraba la comisión auditora que in situ llevó a cabo la auditoría que culminó con el informe final. ¿Por qué razón no se cree o por qué razón considera usted que es válido que se busque un nuevo equipo distinto a la comisión que fue a verificar al hospital que las cosas no estaban funcionando correctamente? Claro, porque hay unos hechos que se entregan y que fueron también entregados en el equipo auditor que hizo la primera auditoría como valoración en el caso de medicamentos de facturación, los precios de mercado del momento, la valoración de ingenieros, que también lo tuvo, pero que, digamos, tenían una valoración distinta a los hechos. ¿Qué es lo que hay en la segunda instancia? Un reconocimiento al legítimo derecho que tiene en segunda instancia un sujeto procesado de ser escuchado. Esto ocurre en la justicia ordinaria y ocurre en estas actuaciones administrativas que adelanta la Contraloría. Es el amparo que hay. Pero lo más importante de esto, si usted quisiera dar una información, es leerse el informe de las 400 páginas y decirle a todos los oyentes que ahora están escuchando sus opiniones, no su información. Y decir, miren, el hallazgo número 1, al principio era que no estaba la unidad de cuidados intensivos y lo quitaron porque está y aquí están las pruebas y fui al hospital y sí está la prueba. Eso sí se llama informar. Opinión sí puede decir usted, no le parece que estaba bien o mal, pero informar es distinto legalmente a observar o a opinar. Y usted lo que ha dado es unas opiniones que han confundido Contralor a sus oyentes sobre los hechos, sobre los cuales usted tiene que referirse a estos 3 hallazgos, por qué existieron y por qué se quitaron. Ahora, usted me está diciendo a mí que yo lo tenía que dejar el hallazgo o que el equipo auditor lo tenía que dejar pese a que había suficiente información para demostrar que no había prueba material de daño. A ver, Contralor, el equipo auditor que fue... Estado social de derecho. Contralor, el equipo auditor... Le estoy dando, Juan Pablo, le estoy dando datos claros que esto no es un hecho para el hospital. De 1.012 actuaciones del año pasado, 37 se sometieron a revisión, unas de ellas, por ejemplo, porque desafortunadamente hay aplicación de norma inexistente, hay unas valoraciones de pruebas que no se tienen en la etapa inicial de la auditoría, hay unos elementos probatorios que no se valoran con suficiente idoneidad, y eso pasa, somos un organismo que también puede tener imperfecciones. De 1.000 auditorías, 30 tienen unas irregularidades y el Contralor decide que hay que corregirla, se corrigen para que no pasen a un desgaste administrativo en la etapa de un proceso de responsabilidad fiscal que termina declarándose nulo o se termina archivando por inexistencia de la prueba material de daño, es decir, porque no hay un detrimento patrimonial. Contralor, le voy a poner un ejemplo de lo que usted mismo ha señalado. Si hay un hallazgo por proyectos no terminados y luego van los segundos auditores y se dan cuenta que lo terminaron, claramente en el momento en el que se hizo la primera auditoría había quedado en evidencia una falla en el principio de planeación, ¿o no? Claro, y usted sabe por qué se llama cuando se termina un informe de auditoría que usted no se ha leído de la guía presunto daño o presunto detrimento, y por qué cuando estamos en una auditoría pero me puede responder por favor daño. Lo que le pregunté, Contralor. No es que se lo estoy respondiendo, lo que pasa es que como usted no conoce control fiscal, no conoce la guía y no conoce la norma, es necesario que le explique que en la auditoría se habla de presunto. No hay ninguna obra de infraestructura en el país que en su más del 90% termine en las fechas establecidas. Todas tienen prórroga. O me va a decir usted que el 100% de las obras civiles termina. ¿Sabe cómo se llama, Juan Pablo, cuando en el marco no solamente de una auditoría, hasta de un proceso de responsabilidad fiscal, se abre un proceso porque no está terminado un colegio y durante la etapa del proceso, que son 3 o 4 años, se termina? Se llama beneficios del control fiscal. Es decir, por la apertura del proceso o durante el proceso, la actuación de vigilancia del órgano de control hace que el contratista termine una obra. Y eso es
a una actividad inmediata de resarcitoria y es una actividad de reparación del presunto daño. Entonces, si no hay prueba material de daño y yo adelanto el proceso, pese a que un colegio esté terminado, eso se llama enriquecimiento sin justa causa para el Estado. Y yo no puedo, por vía pólizas, cobrar un proyecto que se terminó porque la asegura no lo va a pagar o no le puede embargar la cuenta o el patrimonio del contratista si la obra fue terminada. Entonces, informar significa es detallar los hallazgos y evaluar en esos 400 páginas que hay del informe si efectivamente cada uno de esos hallazgos tiene o no la causal jurídica y técnica para que se haya tomado una decisión en segunda instancia de revisarla antes de que pase a un proceso de responsabilidad fiscal en firme. Muy bien. Dicho esto, señor Contralor, permítame, señor Contralor, ya en un instante hablamos sobre el tema ya del trabajo del delegado en salud, pero me queda una única y una última inquietud. A pesar de que en esa revisión de la auditoría, que sí fue ordenada por usted, porque usted ordenó esa revisión, se le levantan la mayoría, si no la totalidad de los hallazgos que tuvieran o una connotación penal, o una connotación fiscal, o una connotación disciplinaria, quedan los hallazgos administrativos. Varios, no todos, porque también muchos los levantaron. Esos hallazgos no eran para usted, aunque fuera un elemento que merecía haber evaluado y reevaluado la hoja de vida del señor Niño antes de nombrarlo como Contralor para el sector salud? Por supuesto, porque es que sobre el señor Niño, que además lo conocí, usted me preguntó en el chat, usted omitió muchas de las cosas que habló conmigo, por eso solicité que me pudieran escuchar sus oyentes y los colombianos que a juicio después de esta entrevista establecerán la diferencia entre una opinión y una entrega de información. Efectivamente, los hallazgos administrativos se convierten en actuaciones de mejoras para las entidades y por eso se mantienen. Por ejemplo, no aplicación del procedimiento de planeación para una contratación o no valoración de unos riesgos al momento de establecer una contratación. Pero le voy a decir, porque usted me preguntó por qué nombré al doctor Niño. El doctor Niño, durante su gestión en el hospital, lo convirtió en el primer hospital de Colombia y la segunda IPS del país con el sello de no discriminación. 3 años consecutivos con equilibrio presupuestal con recaudo, es decir, ingresos de caja y gasto comprometido con superávit. Más de 40.000 millones durante el año 2024. Usted sabe que esto es un oasis en el sistema de salud en Colombia. Usted que ha investigado tanto estos temas sabe lo importante que es, por ejemplo, para un hospital producir ganancias, dividendos en el sector público, sobre todo gestión y entrega de 4 obras paralizadas, el centro de urgencia, el reforzamiento de la central de urgencia, la contratación y financiación de la UCI pediátrica, la entrega de la subestación eléctrica por repotenciación de aproximadamente el 70% de camas del hospital, por lo que tuvimos uno de los hallazgos, crecimiento y entrega de un 300% de la UCI y entregas de equipo a todos los servicios, incluidos TAT con inteligencia artificial, mamógrafo de última generación y recambio. Lo vi cuando visité el hospital en varias oportunidades por varias de las obras que tenían ellos en Compromiso Colombia y conocí su idoneidad. Y me pareció importante que alguien que conociera el sector y que tiene un oasis, o lo hacía, porque hoy yo no sé cómo esté el estado del hospital, lo hiciera, estuviera aquí. Y que se mantengan unos hallazgos administrativos a una persona hasta que no sea condenada, se hace una presunción de inocencia. Y a nadie se le puede mancillar, ni juzgar, ni declarar culpable, hasta que un juez de la República competente así lo decida. Y lamentablemente la judicialización mediática que desafortunadamente tenemos que enfrentarnos los servidores públicos en los medios de comunicación se ha convertido casi que en un impedimento para que la buena honra de los colombianos todos los días se tenga luego que ir a un tribunal para aclararlo o no. Entonces, si había méritos para nombrarlo, no me arrepiento de haberlo hecho, se le mantuvieron unos hallazgos, hay una indagación preliminar en curso, pero hay un informe que también usted puede observar que tiene información suficiente técnica y jurídica de por qué esos 3 hallazgos se eliminaron, porque las situaciones no demostraron un daño patrimonial. Vicecontralor, quiero cambiarle de tema porque hoy el país, la nación específicamente, amanece con las cuentas embargadas por cuenta de una orden de un juez por esas deudas millonarias que tiene no solamente con EPM, sino con varios comercializadores de energía. Ustedes
tuvieron una reunión con todos ellos y con el Ministerio de Minas, donde el gobierno nacional se comprometió a girar unos recursos y ustedes pues enviaron unas preguntas para que de forma detallada respondieran cómo iban a responder a esta situación, valga la redundancia. ¿Qué pasó con esa situación? Con mucho gusto lo voy a responder eso, Luisa, pero solo permítame tomar 30 segundos y los puedo contar para aclarar algo que Juan Pablo también manifestó en sus informes de salud. Dijo Contraloría ausente. Y ahorita acabó de ratificar algunas cosas desvirtuando la información que le pasamos. Pues fíjese que los fallos de responsabilidad fiscal sí son de años anteriores, apreciados oyentes, porque una investigación dura 4 años. Por lo tanto, los fallos que hemos tenido de 540.000 millones de pesos son de hechos anteriores, pero se le olvidó resaltar que hemos aperturado por casi 11 billones de pesos en estos últimos 2 años procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades. Le voy a recordar en una entrevista que di hace un par de meses aquí en la W, donde el mismo Juan Pablo me preguntó que por qué sacaba ese informe de salud, que eso podía facilitar la discusión de la reforma, y le dije que entonces cuál era el momento oportuno para hablar de las irregularidades. Y en ese informe que él me cuestionaba por qué publicaba, aclaraba que 6 billones de pesos utilizaron las EPS en el año 2020 para pagar deudas anteriores de recursos de la UPC, cuando los recursos de la UPC son para establecer las reservas técnicas, y las reservas técnicas son la plata con la que asegura el tratamiento para la prestación del servicio de salud de los afiliados. Hemos recuperado en estos 2 años 184.000 millones de pesos en cobro coactivo, es decir, de los 3 billones que hemos recaudado en total en el sector de salud, han sido 184.000 millones de pesos que hemos devuelto a las cuentas del Tesoro Nacional. En el FOMAC, que se equivocó y él dijo que el doctor Niño no vigilaba los recursos del FOMAC, estaba también desinformado, porque el FOMAC es sujeto vigilado del Contralor Delegado de Educación, porque son los recursos de salud del magisterio. Entonces, valía la pena aclarar esto, porque esto no ha sido una Contraloría ausente. Esta ha sido una Contraloría que ha hecho informes serios y contundentes sobre las irregularidades. Ya nos quedó claro ese punto y le agradezco si nos responde el tema de la energía, que es quizá el mayor tema de preocupación el día de hoy para miles de colombianos. Sí, efectivamente, el Contralor ha tenido también una línea fuerte en los asuntos de energía. Nosotros hemos dicho que el país está a boca de un desabastecimiento energético. Para que los colombianos sepan, cada año se incrementa una demanda del 7% de la energía instalada, lo que significa que si hoy necesitamos 1.000 megahertz para funcionar, el año que viene va a ser 1.070 megahertz. Y el país no tiene una suficiente planeación energética para resolver el desabastecimiento energético que vamos a enfrentar en la próxima década, porque no hay proyectos grandes como Hidroituango o Porce, que en algún momento se eliminó, o la expansión que podía hacer La Guajira en producción de energía. Efectivamente, el no pago de los subsidios, que es a lo que usted se refiere, de estratos 1, 2 y 3, hemos publicado un informe, por ejemplo, que dio cuenta de que más de 384 municipios en promedio en el país, pese a que reciben las transferencias del gobierno nacional, no les giran los recursos a las empresas prestadoras de los servicios, y por supuesto este desabastecimiento financiero también hace que se vuelva inviable la prestación del servicio, lo que significa lo que estamos es a puertas de un colapso del sistema de salud, del sistema de energía, por el no pago de los servicios, de los subsidios, por la desfinanciación que tiene el sector para poder atender el incremento de la demanda de nuevos proyectos, porque la mayoría de los proyectos que ha adjudicado el gobierno por cargo de confiabilidad, que son los proyectos alternativos de energías limpias, muchos de ellos terminan a mitad de camino por una licencia ambiental, por un trámite, por una consulta previa, prácticamente fracasando, lo que significa de que toda esa adjudicación de kilovatios que el país hace con energías limpias, solar, eólicas y otras, terminan al cabo de su desarrollo fracasando, lo que significa que Colombia sí tiene seriamente que revisar su modelo de seguridad energética, su modelo de financiación y su equilibrio para garantizar que sigamos dependiendo de nuestra propia capacidad instalada para resolver los problemas de abastecimiento energético. Vicecontralor, y no podemos despedirlo sin preguntarle un tema que ya se está empezando a mover, y es quién va a dirigir Asocapitales. Se lo pregunto porque varias fuentes muy cercanas quizá a este proceso nos han dicho que tanto usted como el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez están promoviendo la candidatura de Ana Monsalvo, quien hoy es una Contralora para las Finanzas y la Economía, para que dirija este importante organismo tras la salida de Luz María. ¿Qué responde ante esto?
Mire, justo ayer en las horas de la mañana tuve una conversación con el Contralor y quiero decirle a todos los colombianos que ni el Contralor ni el Vicecontralor tienen ni tendremos candidato ni candidata a Socapitales. Nosotros no intervenimos ni utilizamos nuestra investidura para promover o para patrocinar candidatos. La doctora Ana Monsalvo sí le expresó al Contralor y nos expresó que quería aspirar a Socapitales, que tiene una hoja de vida que quiere someter a consideración de los alcaldes. Nosotros le dijimos que tenía toda la libertad como ciudadano, no, que si en el desarrollo de esa campaña veíamos que se podía obstruir su actividad como Contralora delegada, le íbamos a pedir que se retirara del cargo para que hiciera su campaña, pero que cualquier ciudadano puede aspirar sin ningún problema y cualquier funcionario de la Contraloría puede aspirar a cualquier cosa como lo hacen a magistrados y a cualquiera de otras corporaciones, tienen toda la libertad. Lo que nosotros no vamos a permitir es que se use la Contraloría para hacer ningún tipo de presión. No hemos llamado a ningún alcalde, no lo vamos a llamar, no vamos a intervenir y ratificamos, no tenemos ni vamos a tener candidatos. Señor Vicecontralor, muchísimas gracias por estar con nosotros en la W y le deseamos un muy feliz día. Gracias a ustedes, Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, Contralor. Entonces ahí ya escuchamos la versión del señor Contralor.